hubiera sido mejor un retiro de varios días, pero bueno, como son las cosas actualmente, mucho no se puede. Entonces, vamos a empezar con esta meditación de hoy, que les decía ayer también que les iba a terminar hablando un poco de la cuestión del mundo moderno, poquito nomás, porque prefiero enfocarme más a la cuestión del alma espiritual. Pero bueno, el desbarajuste de la humanidad actual, el problema de la Iglesia y tratar de ver cómo podemos hacer entonces para salvarnos en este mundo tan complicado, donde realmente no tenemos los sacramentos con la frecuencia que quisiéramos. Acá sí, pero en otros lados no, y a veces cuando salimos de viaje uno no puede ir a ningún lado. Entonces vamos a ver cómo hacer para poder mantener la gracia o recuperarla si tenemos la desgracia de perderla estando lejos de un sacerdote. Habíamos visto el primer día, el lunes, la cuestión del fin del hombre, conocer, amar, servir a Dios y así salvar el alma. Esto era lo que yo les quería hacer hincapié, que les decía, pónganlo en está al revés, ¿no? Pónganlo en el refrigerador, por lo menos así ese cartelito, el hombre ha sido creado para conocer, amar a Dios, conocer, amar y servir a Dios y así salvar el alma. Después de todo, después toda la vida de un buen cristiano es una consecuencia lógica de este primer principio. ¿Y por qué es el principio? Porque vemos que la vida en la tierra no es para siempre, no es eterna, que se acaba con la muerte. Entonces, si la vida en la tierra se acaba con la muerte, ¿a qué voy a atesorar en este mundo? Si me guste o no me guste, lo voy a tener que dejar a su tiempo, a su debido tiempo, el día y la hora en que Dios conoce, ese día, ese misterio que solamente está en la mente y en el corazón de Dios. ¿Por qué? Él sabe el cómo, el cuándo, el dónde, en qué circunstancias, en qué estado del alma. Me explico, y nosotros no sabemos, por eso tenemos que prepararnos para la salvación del alma, para la vida que viene. Por eso este principio y fundamento es justamente fundamental, es una base, que es el fundamento donde se va después a asentar todo un edificio. Y el edificio que se va a asentar es el edificio de la vida espiritual, es decir, del alma que va a dejar que Dios haga en ella su obra. Entendiendo que yo he sido creado para salvarme, como dice ese cantito, esa poesía de los niños que le enseñan que fui creado para salvarme, que tengo que morir, es infalible, dejar de ver a Dios y condenarme, dura cosa es, pero posible, realmente. Entonces, nada hay más cierto que la muerte. No queremos ver la cuestión de la muerte que veíamos ayer y decir, no, pero no sé si me voy a morir, no sé si voy a ser rico, no sé si voy a ser pobre, no sé si voy a ser famoso, si me van a querer, si me van a odiar, no sé si voy a estar enfermo o voy a estar sano. Esas cosas sí no las sé, pero lo que sí sé es que me voy a morir. El principio más cierto que tengo en mi vida es que de este mundo nadie se va con vida. Todos los que quieran salir de esta tierra se irán después de muertos. Por eso, hijos míos, preparemos lo que es este principio y fundamento, viendo lo que era que les llevaba al contrario, ¿no es cierto? Si esto es el orden de la creación, Dios a mí me creó para volver a Él, como dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a aplicarnos a nosotros, de Dios salía y a Dios volvía. Pues de Dios fuimos creados y a Dios tenemos que volver. Entonces, hay algo que se opone, ¿no es cierto? Está todo lo que vamos a ver, vimos ayer el defecto a este principio, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es darse vuelta a Dios y convertirse a las criaturas. Es decir, no cumplir la voluntad de Dios y cumplir la voluntad mía en las criaturas. Eso es el pecado. En materia leve es el pecado venial, en materia grave es el pecado mortal. Eso lo tenemos que saber para poder bien examinar nuestras conciencias cuando vamos a confesar. Tener bien la conciencia del pecado mortal y del pecado venial. Entonces, el pecado es el peor de los males, el peor. Uno dice, tiene una enfermedad horrorosa, miren que hay enfermedades y cuestiones congénitas y genéticas horribles, pero peor que todo eso es el pecado mortal. ¿Por qué? Porque una enfermedad de todas maneras va a matar el cuerpo, pero el pecado mortal mata el alma y la hace susceptible del infierno eterno, lo que veíamos ayer, y que les decía que el condenado es el pecador en pecado mortal es un condenado en potencia, y cuidado,
que no sabemos el día ni la hora en que va a venir Jesucristo, ni tenemos tampoco idea del estado ni de cuántas gracias Dios tiene reservadas para nosotros y cuántos pecados va a tolerarnos, porque todos tus pecados están contados, dice la Sagrada Escritura. Está la historia famosa que yo les cuento en los retiros de San Juan el Loco, ese hombre que era disoluto y libertino y mujeriego y llevaba una vida terrible de pecado, que ya en esa bola de pecados era hasta un blasfemo, y sin embargo Dios, que lo amaba mucho y quería su salvación, un día permite que el demonio lo baje al infierno, lo llevara al infierno. Y en el infierno dice que cuando lo estaba paseando entre los condenados del infierno, él había visto el lugar de condenación como pequeñas celdas hechas con ladrillos de fuego, unas más grandes, otras más chicas, unas más altas, otras más bajas, y le pregunta San Juan el Loco al demonio, ¿qué es esto? Dice, no, esos ladrillos que tú ves de fuego son tantos pecados mortales cuantos han cometido en su vida, y por ellos están condenados, es decir, el número de sus pecados es lo que va a ser la intensidad del sufrimiento, porque así es en realidad. Entonces, va paseando y mirando a unos y otros y escucha los alaridos y los llantos y el crujir de dientes y los remordimientos de conciencia que no sirven para nada en el infierno, porque ya estás condenado para siempre. Tú que pasaste por esa puerta dejaste afuera toda esperanza, porque las puertas del infierno se abren para entrar, les decía ayer, y nunca jamás para salir. Nunca jamás. Imagínense que ahora nos cierran las puertas y nunca más podemos salir de aquí. Imagínense la desesperación que nos empieza a agarrar dentro de un día nomás, o en la noche, que está todo cerrado y yo ya no puedo salir de aquí, y escucho el ruido de la puerta que se cierra y se va a cerrar para siempre. Pues eso es el infierno, hijos míos, y ese lugar de condenación es terrible. Y en ese lapso donde iba Juan el Loco, caminando con el demonio por el infierno, ve una celda bastante grande y amplia, ve como una cárcel con muchos ladrillos de fuego, y faltaba uno. Y lo mira este hombre, le pregunta al demonio, ¿qué es lo que pasa con ese alma? ¿Qué estás teniendo consideraciones? Y no, dice el demonio, ahí a esa celda le falta un ladrillo, le falta un pecado, cada ladrillo era un pecado mortal. Y estamos todo el infierno suelto tentando a esa alma, porque ya sabemos que en cuanto cometa un pecado mortal más se le acabó el tiempo de la gracia, y lo va a encontrar la muerte en ese pecado y lo vamos a venir a encerrar aquí para siempre. Y dice, San Juan le dice al demonio, pero pobre alma, déjame ir y decirle, por lo menos saber quién es, para que podamos entonces ayudarla, porque le falta un solo pecado mortal. ¿Quién es ese infeliz? Y le dice el demonio, ese infeliz eres tú. Ese infeliz eres tú. ¿Cuántos pecados te quedan a la celda de tu alma, a la celda de tu infierno, hijo mío, hija mía? Por el cual el demonio está suelto, porque hay un número de pecados que tiene que ser llenado. Va a haber una gota que derrama un vaso, hijos míos. Va a haber un pecado que va a terminar con la misericordia de Dios en esta vida y va a negar la gracia. Hasta ahí. Este hombre, después de que sale de esa bajada mística al infierno, evidentemente, ¿por qué le decían el loco? Porque se empezó a hacer pasar por un loco. ¿Qué le podía importar de la vida? Él sabía que solamente donde el demonio lo enganchara en un pecado mortal y lo hiciera caer en un pecado mortal iba a ser el último. Pero fíjense cómo es condicionada esa sentencia mientras vivimos. ¿Por qué? Porque él se convirtió y jamás llenó esa celda que tenía preparada para él en el infierno, porque se salvó. Como Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, el demonio, cuando era una monja tibia y perezosa, le muestra el lugar que tenía para ella en el infierno si no se convertía, si no cambiaba. Santa Teresa de Jesús. Y ahí vio, dice que era horrible, y que a pesar de que era la oscuridad más oscura, se podía ver claramente todo lo que era más horrible a los ojos. ¡Qué misterio!, decía ella, del infierno. Salió espantada. ¿Cómo no se va a convertir después? Y en ella vio no solamente muchas almas, vio solideos de obispos, vio sacerdotes, vio religiosas, vio religiosos.
¿Entienden? Ningún estado de vida nos asegura la salvación. Los judíos se pensaban que estaban salvados porque eran hijos de Abraham. Ah, me salvé porque soy hijo de Abraham. No, no te salvaste porque eres hijo de Abraham. Eras hijo de la promesa, pero la promesa no se cumplió en ti porque no cumpliste tu parte. Como decía una vez en un sermón, tú cumple la parte de tu pacto y yo nunca jamás te abandonaré, dice Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es cumplir la parte del pacto en nosotros? Vivir como cristianos. Vivir cristianamente y entender que venimos a este mundo un cierto número de años y que tenemos que merecer el cielo fue abierto con la redención de Cristo, con su pasión, su muerte y con su resurrección y su gloriosa ascensión a los cielos. Pero a mí me toca seguir camino, lo que veíamos ayer. Entonces, y anteayer, ¿hacer cómo? Hacerme indiferente a todas las cosas de la tierra, hacerme indiferente. San Juan el Loco, miren qué indiferencia que tuvo a todas las cosas de este mundo hasta que murió, que no podía pegarse a nada, ni rechazar por propio gusto nada, si no era por voluntad de Dios, porque donde él se apegara a alguna criatura, iba a pecar. Y en donde lo enganchara, les digo, el demonio en un pecado mortal, se acabó la gracia y a la muerte lo hubiera encontrado en ese estado. Pues ese infeliz eres tú. A ver si no te toca, a ver si no me toca. Cuidado, hijos míos, como está el estado de nuestras almas, ¿eh? No tentemos a Dios, no tientes al Señor tu Dios, no lo tientes, no tentemos a Dios, hijos míos, que de Dios no se burla nadie. Por eso ayer veíamos después de estas pláticas ayer del pecado, de la muerte, del juicio, la cuenta que vas a tener que dar el día del juicio, el horror cuando se presenten los pecados y uno no pueda decir nada más que esperar sentencia. No, pero Dios es bueno y no condena a nadie. Dios no condena porque sí, Él no es el que inventa. Dios dicta una sentencia a Jesucristo nuestro Señor. Él es juez. Él no inventa cosas para decir yo a ti te absuelvo y a ti te condeno. No, como un juez tiene que juzgar, tiene que administrar justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. Por eso nuestro Señor no es que a mí hoy estoy de mal humor y te voy a condenar. No, Dios tiene por tus obras cuáles fueron tus delitos y tus crímenes. Por tus obras serás salvado o por tus obras serás condenado. Por supuesto que el que se condena es uno y Dios tiene que dictar sentencia, lo que le decía el otro día. No puede entrar al cielo quien muere en pecado mortal, porque tiene una enemistad infinita, porque ofendió al ser infinito. Y si murió sin el perdón, mientras Dios sea Dios, esa alma jamás se podrá acercar a Él. Y Dios va a ser Dios eternamente. Por eso el infierno es eterno. Pero bueno, habíamos visto estas cosas, entonces uno dice, bien, vamos a caer en el desaliento, entonces no se salva nadie. No se salva nadie que no haga las cosas como Dios manda, definitivamente. Entonces no me voy a salvar. Si no quieres salvarte, quieres vivir en pecado y eliges el pecado y no a Dios, por supuesto que no te vas a salvar. Por supuesto que no te vas a salvar. Por eso entremos a reflexionar un poco ahora, ¿no es cierto? No caer en el desaliento. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere mi arrepentimiento y mi compunción y mi humillación del corazón y mi contrición del corazón. ¿Pero la quiero yo? Claro que Dios quiere salvarme, pero yo me quiero salvar. Dios quiere que ustedes se salven, pero ¿se quieren salvar? Y si se quieren salvar, ¿por qué no hacen lo que deben para salvarse? Si queremos salvarnos, tenemos que cumplir los mandamientos, dice nuestro Señor. Si aquel de vosotros que de corazón me ama, en su corazón guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y en él haremos morada. Si cumples mi palabra. Así que, hijos míos, no nos engañemos, no dejemos que el diablo nos ponga a tapar el sol con un dedo. El que se quiere salvar va a poner los medios, y ese es un deseo eficaz. Yo quiero salvarme, entonces voy a salir de tal ocasión de pecado, voy a estar practicando tal virtud, voy a frecuentar los sacramentos, la oración, etc. Ese es el que se quiere salvar.
El que no se quiere salvar va a decir, sí, me gustaría, quisiera, pero no esta ocasión de pecado, total después, no, pero todavía hoy no, mañana. Ese no se salva. ¿Cuál eres tú? ¿Qué has hecho por Cristo? Para que veas quién eres. ¿Qué has hecho por Cristo? ¿Qué haces por Cristo? Lo que decíamos ayer. ¿Pero qué vas a hacer por Cristo? ¿Qué vas a hacer por Dios nuestro Señor? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos llama a una gran vocación, que es la vocación al cielo, la vocación universal de todos, es la salvación, conocer, amar, servir a Dios y así salvarme. A cada uno en su vocación personal, quienes en la vida religiosa, quienes en el matrimonio, quienes santificando el estado de soltero o soltera, santificándolo no como un estado para vivir mal. Y dentro de esas vocaciones más personales está la vocación de todos los días, el gran llamado que Dios nos hace todos los días. Cumple tu deber de Estado, evita la ocasión de pecado, practica la virtud, no te olvides de la oración, santifica tu día, etcétera, corrige tal defecto, practica la caridad. Esa gran guerra que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la guerra contra el demonio, el mundo y contra uno mismo. Dios es un gran capitán, dice nuestro Señor, dice San Ignacio de Loyola, y que llama a sus almas, a las almas bautizadas, a conquistar el reino de Él, a conquistar el reino. La famosa meditación del reino de Cristo, del Rey temporal, que llama a sus súbditos para poder conquistar la tierra de los infieles. Pero le dice una cosa al rey, yo primero voy a ir delante de ustedes van a batallar conmigo, vamos a ayunar, vamos a hacer sacrificios, vamos a estar pasando penurias, pero juntos también, después de la victoria, vamos a distribuir el botín. Es decir, este rey, fíjense qué humano y realmente qué preocupado por los suyos, que él va primero a la cabeza, no va atrás. Y después lo aplica San Ignacio a nuestro Señor Jesucristo Rey, que también nos dice, bueno, quiero también conquistar la reina, el reino de mis enemigos, quiero conquistarlos. Y a veces uno diría, bueno, pero ¿qué es esa conquista? Es salir al apostolado y salir a predicar, y no es eso primero, el reino de Dios está dentro de vosotros, el reino de Dios está dentro nuestro, y esa tierra de enemigos que Dios quiere, no hay que ir muy lejos para dejarlo batallar a Cristo, nosotros ayudando, porque está dentro de nosotros también. El reino que Jesucristo quiere conquistar en nosotros es el vencimiento de los enemigos personales que somos nosotros mismos. El primer enemigo de uno es uno mismo. Después, si hace alianza con el demonio y con las tentaciones del mundo, por supuesto que tiene una combinación perfecta para ir de cabeza al infierno. Demonio, mundo y carne, las tres cosas juntas, pues tienen la receta perfecta para condenarse. Por eso, para no poder hacer alianzas con el demonio y con el mundo, hay que empezar a batallar con uno, ordenarnos en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que hay que ordenar? El orgullo y la sensualidad, el pecado del espíritu y el pecado de la carne. El orgullo y la sensualidad, esos son los dos enemigos que Dios quiere para nosotros. Para que nosotros peleemos en contra de ellos, Esos son los enemigos que tenemos que combatir. Y esto es tan terrible para la naturaleza. ¿Por qué? Porque combatir a estos enemigos implica humillación y sacrificio. Estas dos palabras que ponen los pelos de punta a la naturaleza. Los santos decían, jamás padecer o morir, decía Santa Teresa. San Juan de la Cruz decía, no morir, sino padecer. Pero nosotros en nuestra comodidad y en nuestro confort, jamás morir, jamás sufrir. Eso es lo que pedimos. Le tenemos horror al sacrificio. Le tenemos terror a la humillación. Pero, como nuestro Señor Jesucristo sabe que nosotros no vamos a poder solo, Él, como el Rey temporal, viene primero con nosotros adelante cargando su cruz. Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio, dice la imitación de Cristo. Y tú quieres para ti holganza y gozo. Tener dinero, tener salud, tener amistades, ser bien querido, ser reconocido, todas, quieres todas. Pues no eres un discípulo de Cristo entonces.
La vida de Cristo fue cruz y martirio, y tú, si eres un buen cristiano, no puedes pedir para ti holganza y gozo. Nuestro Señor sabe que en la vida espiritual, hijos míos, no hay homeopatía. ¿Vieron la homeopatía, el principio homeopático? Que se ataca la enfermedad con el mismo vicio, digamos así. Si estoy resfriado, me van a dar un chochito para que me produzca más resfrío. Así el cuerpo se pone un poco más las pilas y no. En la vida espiritual no hay homeopatía. Los iguales no pueden ser combatidos por los iguales, porque si no sería, bueno, para cuidar la ira tengo que corregirme la ira, entonces voy a enojarme profundamente, voy a reventar como un loco, así después me calmo. Te vas a calmar porque pecaste, pero no te vas a curar. Ah, bueno, pero entonces la carne llama y la pasión me tira, entonces bueno, voy a dejarme desenfrenarme para los placeres de la carne, así después estoy tranquilo. Claro, porque diste rienda suelta a la pasión, pero después se va a despertar como un volcán. En la vida espiritual no hay homeopatía, en la vida espiritual hay alopatía, con el contrario. Contra soberbia, humildad, contra avaricia, generosidad, contra pereza, diligencia, contra lujuria, castidad, contra gula, templanza, y así con todo. Esa es la vida del cristiano, que fue la vida de Cristo. Entra tú y bebe ese cáliz, nos dice Jesucristo, pero yo lo voy a tomar primero para que tú no te horrorices y sepas que conmigo vas a poder, porque yo voy adelante tuyo. Entonces, conócete el pie de que cojeas. Todos somos viciados por los pecados capitales, todos los que hemos sido concebidos en pecado. Evidentemente la Santísima Virgen María, la Sacratísima Humanidad de Cristo, etcétera, los que fueron limpiados del pecado original en el seno de su madre, no fueron como San Juan Bautista, no tienen esa inclinación pasional, pero todos los demás la tenemos todos. Soberbios, avariciosos, golosos, perezosos, lujuriosos, etc. Así que no nos hagamos después, no, eso a mí no me toca, sí nos toca a todos, porque somos todos hijos de Adán y Eva. Porque cuanto más te engañes, peor va a ser la fuerza del demonio sobre ti. Si tú no te das cuenta de qué pie cojeas, ¿cómo te vas a corregir? Si te das cuenta que andas cojeando en la vida y por no quererse entender que estás cojeando, te pones un cabestrillo en el brazo, no te sirve de nada. Entonces, ¿de qué defecto, de qué pecado original estás inclinado con más pasión? Que eso es lo que se llama el defecto dominante. Aprende cuál es, conócete para ir a darle duro después y empezar a corregirte. Porque es por ese pecado que tú te vas a ir al infierno normalmente. La gente dice, ay, siempre lo mismo. Claro que siempre va a ser lo mismo. Ni modo que tengamos que andar a ver esta semana en qué peco para cambiar la materia de mis pecados. Así me voy a confesar. La semana pasada me confesé de que comía mucho, no voy a confesarme de lo mismo. Esta semana mejor de que me peleé con mi abuelita. Porque si no el Padre se va a enfadar conmigo y va a decir, pero no, inventa pecado. No, por supuesto que el que está inclinado a la soberbia siempre va a tener que pelear contra eso y buscar la verdadera humildad. El que es lujurioso con la castidad, la pureza, el que es avaricioso con la generosidad, por ejemplo. Hay un caso, no tenemos que tener miedo, porque Dios nuestro Señor llegó primero a la cruz. Cuando Él llegó, hijos míos, lo que vamos a ver en estos días, en esta Semana Santa, cuando Jesucristo fue crucificado, estaba más cansado que nosotros. Y Él realmente no tenía pecado. Él se hizo pecado, se hizo semejante a todos nosotros, menos en el pecado, pero se hizo pecado para que